Bien, estamos de vuelta en edición nocturna conversando sobre la importancia de la sociedad civil y el papel que ella debe jugar o se atribuye en la vida política de la nación. Reverendo, ¿cuál es la posición? ¿Qué aspira la iglesia evangélica o su iglesia en particular con relación a este proceso? Mire, a nosotros nos preocupa que en este proceso se profundice más la crisis y la credibilidad de los partidos políticos. Y como van las cosas, aparenta ser que los partidos solamente están enfocados en el poder. Y aquí el problema no es del poder, es de un sistema de partido político que cada vez se hace menos atractivo a la población. Fíjese usted que en las últimas encuestas dice que casi un 27% de la juventud no está afiliado ni le interesa participar en ningún partido político. Hay que regresar la ética y la moral a los partidos políticos porque hace tiempo que la expulsaron. Respetar la democracia interna y las reglas de juego. O sea, aquí todos los partidos quieren ser postulados o ser candidatos sin ir a un escrutinio de su membresía. No se respetan las bases, no se respetan los organismos de los partidos, y nosotros sí nos gustaría, como parte de la comunidad religiosa, ver que se fortalezca el sistema de partido político, porque si en este periodo no logramos dar un paso de avance, podríamos dentro de 1 o 2 periodos más empujar a la población a apuntar hacia un Mesías. Y eso podría traer grandes calamidades de las que nos arrepintamos todos, empresarios, religiosos, sociedad civil, políticos, y toda la nación podría sufrir las consecuencias. La tradición nos dice, sin lugar a dudas, de que resulta muy difícil perder en el país. Aquí nadie está acostumbrado ni admite una derrota. Y eso podría anticipar muchas impugnaciones. Impugnaciones, por ejemplo, no solamente en las elecciones que van a votar los ciudadanos, sino también en las primarias, en la elección de los candidatos. Y me preocupa sobremanera el hecho de que entre una elección y otra hay apenas 2 meses. Y pudiera suceder que saliéramos a votar por las presidenciales y el Congreso de la República sin haber definido todavía las alcaldías de la República Dominicana. Frente a esa posibilidad, ¿qué podemos hacer? Mira, eso es parte de la preocupación, y por eso las entidades como las que nosotros representamos pues han hecho hincapié sobre todo en el papel que debe jugar la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Porque la necesidad de que tuviéramos una ley de partidos políticos y una ley de regímenes electorales, pues llevó, y sobre todo la insistencia que se venía ejerciendo, la necesidad de que se aprobaran estas leyes. Eso pues parece que pasaron por alto una serie de situaciones normales, como el tiempo, que es determinante, y sobre todo la capacidad que pudiera tener un órgano jurisdiccional como el Tribunal Superior Electoral, que es solo uno y que tiene otras atribuciones, otras funciones, y sobre todo la imposibilidad de poder operar como opera el sistema de justicia a través de distritos judiciales y de departamentos judiciales, como en efecto permite que haya un descongestionamiento de casos que finalmente cuando llegue al máximo tribunal, como la Suprema Corte de Justicia, ya haya agotado un tiempo en las demás instancias, lo que no va a ocurrir de lo que salga del ámbito de la Junta Municipal, que pudiera eventualmente venir directamente al Tribunal Superior Electoral y que pudiera esto pues crear un cuello de botella de forma tal que al celebrarse las otras elecciones pues hayan situaciones sin resolverse. Pero la cadena es todavía mucho más larga, porque como todos los problemas que se deriven de un proceso electoral implican algún tipo de queja sobre inconstitucionalidad o de violación de los derechos constitucionales, por eso todas esas cosas pudieran ir al Tribunal Constitucional. Usted ha planteado en esa pregunta muy inteligente
un problema enorme. Lo primero que tenemos que decir es que el Tribunal Superior Electoral se debe apoyar para que mantenga su autoridad y que pueda tener sus funciones y su competencia. Por eso fue inaceptable lo que sucedió con el presidente del Tribunal Superior Electoral, con la sentencia que vinculaba al Partido Revolucionario Dominicano, porque se vio claramente una intención de injerencia de un poder a otro. Y eso no es algo menor. Hay un problema que está muy latente y muy presente, y es los choques de competencia entre el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, que ha tenido como consecuencia... Y el administrativo también. No, voy ahí, que ha tenido como consecuencia que el Tribunal Superior Electoral se ha declarado incompetente de conocer algunos recursos por no chocar con el Tribunal Constitucional y están siendo conocidos por el Tribunal Superior Administrativo. Cuestiones que son de índole electoral. Y el Tribunal Superior Administrativo, nosotros sabemos que no tiene la posibilidad de conocer con la celeridad que se necesita los temas electorales. El Tribunal Superior Administrativo, para cualquier acción de amparo, se toma 1 y 2 años, y el tema electoral necesita celeridad para dar soluciones. Sí, Entonces, por los plazos que son fatales. son fatales. Entonces, hay un problema ahí que yo no creo que lo vamos a resolver en el corto plazo. El Tribunal Superior Electoral ha planteado también la necesidad, pero no le veo posibilidad en el corto plazo tampoco, la posibilidad de que en las juntas municipales se pueda tener una división de lo contencioso y lo administrativo, y que muchas controversias se puedan gestionar en las juntas municipales. Pero para ello tendría que hacerse una ley, que votarse una ley. Tiene que haber una ley, por eso digo que no hay condiciones en lo inmediato para esa ley, y eso implicaría una Y logística. además el Congreso no tiene eso tampoco. Exacto. El Congreso está cerrado ahora mismo. Sí, por eso está no, paralizado. ni cuando abra el Congreso. Las urgencias del Congreso serán de otra naturaleza. Entonces, ahí hay que añadir que parte de los temas que hay que atender del proceso electoral es que el que revisa y estudia, como lo hemos hecho, el calendario de la Junta Central Electoral es un calendario que no admite un retraso en una acción, en una actividad. Ahora, lo que me preocupa a mí particularmente es el hecho de que en materia electoral nosotros hemos dado reiteradas demostraciones de que no dejamos el tiempo para que las medidas funcionen o operen. Por ejemplo, en el corto plazo de quizás 2 décadas apenas, hemos tenido 5 o 6 juntas electorales con composiciones diferentes. Primero eran 3 miembros, después 5, después subía a 7, después subía a 9, y cada vez que se aumentaba el número era para buscarle espacio a alguien. Una brecha a alguien que no estaba. Buscarle espacio a alguien. Entonces, ahora, primero, después teníamos una Junta Central Electoral con 2 cámaras, cámaras, una administrativa y cámara administrativa contenciosa. encargada de velar de administrar el proceso, otra contenciosa para dirimir los conflictos que resultaran de las elecciones. Ahora tenemos 2 órganos electorales diferentes e independientes. ¿Creen ustedes que así podría funcionar mejor? Bueno, yo pienso que la institucionalidad está ahí, el marco normativo está ahí. Creo que debemos velar por hacerlo cumplir, por implementarlo. Hay distintas disposiciones que yo entiendo que ayudarían. Por ejemplo, está pendiente lo de la Procuraduría Fiscal Electoral. Eso se debe designar. Nosotros no podemos ir a un proceso electoral sin una Fiscalía Electoral. Ya se designó. Se designó, pero no es se ha suficiente. instalado, No se ha es instalado. suficiente. Se designó. Pero la designación no es suficiente, aunque es importante. Falta la estructura. Exactamente. La iba a decir. estructura, ¿cómo va a funcionar? Se designó al funcionario, Sí. al fiscal, pero no tiene estructura. Pero también Incluso hay que definir, pero es hay que complejo, definir. pero eso es complejo, Carlos, porque cuando se crea el órgano superior, el Tribunal Superior Electoral, como el órgano que iba a conocer de lo contencioso de los procesos electorales, debió la propia Constitución contemplar, porque esto se ha hecho por inferencia de que como deberá tener un representante del Ministerio Público este órgano, sobre todo para poner en práctica las disposiciones de la Ley de Regímenes Electorales, que es quien dispone la figura, pero ahí entra una situación en términos
de lo que es la operatividad y sobre todo la formación. La ley le otorga absoluta independencia a esa No, figura. es la dependencia de la Procuraduría es que General de la República. depende del Ministerio Público. Sí, eso nació con un defecto. Sí, sí. Esa es la realidad, nació con un defecto. Entonces, si el Tribunal Superior Electoral es un órgano constitucional, entonces va a ir allí un representante que es quien pondrá en movimiento la acción pública respecto a los delitos electorales, que no está contemplado en la Constitución, aunque se infiere que todo lo que tenga que ver con la persecución de los crímenes y delitos le corresponde al Ministerio Público como responsable de la política criminal del Estado. Se infiere que ahí debe ir ese procurador electoral, que es lo que la ley toma en consideración, el legislador toma en consideración y lo incluye en la ley. Pero lo razonable hubiese sido crear un órgano que inclusive tuviera su escogencia características similares a los miembros del Tribunal Superior Electoral, porque a todo esto se le da un mismo nivel, tienen la misma categoría para que pueda ejercer su autoridad. El problema radica en que todo se deja para último y esas dos leyes, la electoral y la de los partidos políticos, apenas fueron aprobadas y promulgadas recientemente a pesar de la Una el año pasado y otra este exacto, año. a pesar de la proximidad del proceso electoral. Tenemos que hacer una última pausa, regresamos después de ella con la parte final ya del tema de esta noche, la sociedad civil y la importancia que ella tiene en la vida política nacional.